Bienvenidos a Abre los Ojos. Hoy vamos a hablar de los despidos. Ya en su día vimos los diferentes tipos de despidos que existen en España, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Porque ¿sabéis que ahora te pueden echar del trabajo por llevar ropa sucia u oler mal? Existen un montón de motivos peculiares de despido y en Abre los Ojos he querido hacer una pequeña recopilación. Pero no solo veremos esto, también vamos a aclarar algunas dudas sobre si se debe firmar o no una carta de despido. O si, por ejemplo, creéis que el despido ha sido improcedente, ¿sabéis cómo se puede impugnar? ¿Y qué plazo tenéis para hacerlo? ¡Comenzamos! En su día hablamos sobre las clases de despidos que hay en España. Vimos que se dividían entre objetivos y disciplinarios y que a su vez podían calificarse como procedentes, improcedentes o nulos. E incluso contamos las causas más comunes de despido. Pero hoy lo que vamos a ver son algunos ejemplos reales y singulares de por qué nos pueden despedir. Por ejemplo, por fichar por un compañero a la entrada o salida del trabajo. Esto es una causa de despido disciplinario. Así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Para el tribunal, este comportamiento constituye no solo un fraude a la empresa, sino una transgresión grave de la buena fe contractual, lo que conlleva a ese despido disciplinario. De esta forma, ambas personas, es decir, tanto la persona que fichó por su compañero como por la que fue fichada, fueron despedidas por abusar de la confianza de la empresa. Además, el tribunal recordó que el convenio colectivo recoge como falta muy grave la suplantación de otro trabajador. Segundo ejemplo, nos tenemos que remontar al año 2016, cuando la Sala de lo Social de la ciudad de Sevilla sorprendentemente anuló el despido disciplinario de un trabajador que había agredido a su compañero. ¿Por qué? Porque según la sentencia, el empleado había sido víctima de bromas de mal gusto por parte de este trabajador, por lo que la pelea estaba hasta cierto punto justificada. No obstante, el Tribunal Supremo ha unificado la doctrina al concluir lo siguiente: que se puede despedir a un trabajador que haya insultado o intentado agredir a otro, incluso si esto se produce fuera del trabajo y del horario laboral, cuando la situación afecte a la empresa. El tercero, y más llamativo por su novedad, es que el Tribunal Supremo ha declarado que las empresas pueden despedir a los empleados que vayan al trabajo con ropa sucia y oliendo mal de forma, eso sí, reiterada. El argumento que ha dado es que esto genera un grave malestar al resto de compañeros que han de compartir el espacio vital en el puesto de trabajo. Según ha sentenciado, esto perjudica la integridad física y moral de los trabajadores que soportan esa falta de higiene. Algo que afecta no solo a la convivencia, sino también al rendimiento. Eso sí, el despedido no se puede hacer porque un día se le mancha al trabajador una camiseta, sino cuando la empresa haya dado varios toques de atención y pruebe que esa falta de higiene es permanente y repetida. En todo caso, estaríamos hablando de un despido disciplinario por abuso de confianza al ser considerada esa falta de higiene como una falta grave. Una duda bastante frecuente es si el trabajador debe firmar o no el finiquito. Lo que tiene que quedar clarísimo es que firmar la carta de despido no significa que se esté de acuerdo con esa decisión, sino simplemente que se ha recibido la notificación. Si no estamos de acuerdo con lo que pone, es recomendable firmar como no conforme. Pero si no lo indicamos, tampoco pasaría nada, sobre todo porque firmar como no conforme vale para bastante poco. Un despido es una decisión unilateral de la empresa, por lo tanto el trabajador no tiene ni voz ni voto. Entonces, ¿qué puede pasar si no firmamos? Por ley, el empresario tiene la obligación de notificar el despido o bien llamando a 2 testigos o al representante legal de los trabajadores para que firme la notificación. De esta forma, queda acreditado que el empresario cumplió con su obligación. O bien, como segunda opción, puede remitir una carta por correo certificado. Es más, si queremos mostrar nuestra disconformidad, se deberá impugnar la decisión ante los tribunales, aunque en ese momento no hayamos indicado expresamente que no estamos conformes. ¿Cuándo? En el plazo de 20 días hábiles. Para la impugnación del despido, todos los meses del año son hábiles. A diferencia de otras jurisdicciones, el derecho laboral considera hábil el mes de agosto. Aunque suene redundante, hay que tener en cuenta que 20 días hábiles son como mínimo 28 días naturales, contando que por medio habrá como 4 fines de semana.
¿Y si no impugnamos en ese plazo? La medida se volvería firme y tendríamos que acatarla obligatoriamente. ¿Y qué es lo que nunca deberíamos firmar? Lo que se conoce y denomina como un acuerdo transaccional, es decir, un acuerdo entre las partes por el cual el trabajador renuncia a acudir a demandar a la empresa. Pero que no cunda el pánico. Se distingue perfectamente cuando se firma un finiquito o se está firmando este acuerdo transaccional. Es muy raro que la empresa quiera engañar al trabajador en este sentido. De hecho, si lo consigue, en este caso habría un vicio en el consentimiento y ese acuerdo se declararía nulo. Entonces, ¿qué hacemos? Ante la duda, lo mejor es firmar como no conforme o no firmar, aunque no tiene mucha relevancia firmar una carta de despido como no conforme. Sí es recomendable en algunos casos, ya que nos puede servir en el juicio. Por ejemplo, cuando nos han despedido por varias sanciones, pero no estamos de acuerdo. Ante un juez tendrá más peso la impugnación del despido si hemos firmado el despido como no conforme. Si lo que queremos es reclamar una cantidad de la liquidación, lo mejor será no firmar el finiquito y reclamar estas cantidades. La vía para reclamar cantidades es distinta a la de la impugnación. Se hace mediante una papeleta de conciliación previa y en caso de no alcanzarse un acuerdo, se debe realizar una demanda judicial de reclamación de cantidad en el juzgado de lo social. El plazo para reclamar prescribe al año. Lo que hay que tener en cuenta es que puede interrumpirse mediante cualquier comunicación y en este caso se volvería a iniciar por el mismo plazo de un año. Cosas a tener en cuenta. Primero, que la carta de despido tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque los hechos que vengan en la carta serán los únicos por los que el juez podrá valorar la procedencia o improcedencia del despido. Esto quiere decir que la empresa no podrá alegar otras cuestiones que no vengan en la carta. Segundo, no es necesario demandar para tener derecho a empleo ni esperar a que acabe el procedimiento judicial para solicitar el paro. Porque siempre que existe un despido, tenemos derecho a solicitar el paro. Otra cosa es que hayamos cotizado lo suficiente para tener derecho a ello, o no. Esto quiere decir que el procedimiento de impugnación del despido nada tiene que ver con solicitar el paro. Lo más recomendable es solicitar una cita en el SEPE nada más tenga efectos el despido, al ser el plazo estipulado para ello de 15 días hábiles. Tercero, antes hemos comentado que si no estamos conformes, debemos demandar a la empresa dentro de los 20 días hábiles siguientes para impugnar el despido. Pero ¿cómo se hace este trámite? ¿Qué documentos debemos presentar? La papeleta de conciliación laboral y la demanda ante los juzgados de lo social. ¿A partir de qué día? El plazo empieza a contar a partir del día siguiente de la fecha de efectos del despido, que normalmente viene recogida en la carta de despido. Es importante saber que se podrá impugnar el despido desde el mismo momento de la notificación. Pero, ¿y si no existe notificación? ¿Desde cuándo se empieza a contar el plazo? Desde el momento en el que el trabajador debió entender que estaba despedido. Esto quiere decir que el plazo empieza a contar aunque el despido sea verbal o a través de WhatsApp. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los contratos fijos discontinuos, imaginemos que una empresa llama a un trabajador fijo discontinuo siempre el 15 de septiembre. Si un año no realiza el llamamiento ese día, este tendrá derecho a demandar a la empresa por despido improcedente, contando el plazo a partir del 16 de septiembre. También se dará este caso cuando todos los demás compañeros contratados como fijos discontinuos hayan sido llamados excepto él si todos los años son llamados a la vez. De la misma forma que si, por ejemplo, un día recibe la comunicación por parte de la Seguridad Social indicando que le han dado de baja, deberá entender que ha sido despedido. Hasta aquí todo bastante claro. ¿Pero qué ocurre si nos notifican el despido a través de un burofax? ¿Desde cuándo comienza a contar ese plazo? La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero del año 2020 consideró que el cómputo del plazo empieza a contar desde que el trabajador recoge el burofax y esa notificación en correos. Es decir, el aviso no cuenta como notificación, sino que el plazo empezará a contar en el momento en el que lo recoja, dentro de ese intervalo de tiempo que tiene establecido para ello. Pero, ¿qué preguntas debemos hacernos ante un despido? En estos casos, siempre debemos verificar si el empresario cumple con todas las obligaciones legales. Como ejemplo, yo recomiendo hacerse las siguientes. ¿Estoy percibiendo el salario que me corresponde seguir según mi categoría profesional? ¿El convenio colectivo y las horas que realizo?
Esto es importante porque en caso de no ser así, además de la demanda de despido, se podría interponer una reclamación de cantidad por los salarios devengados y no abonados del último año. Por ejemplo, ante un despido objetivo habrá que verificar que las causas son ciertas y que se ha puesto a disposición del trabajador la indemnización correcta. Ante un despido disciplinario, habrá que verificar que se ha seguido el procedimiento adecuado, según lo indicado en el convenio colectivo, y que las causas indicadas en la carta son ciertas. Y en caso de que se trate de un contrato temporal, habrá que verificar que el contrato no se encuentra en fraude de ley. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Principalmente por dos motivos. El primero, que se haya superado la duración del contrato. Y el segundo, que el contrato no esté cubriendo una necesidad temporal, sino indefinida. Y por último, habrá que tener en cuenta si la empresa ha respetado la preferencia en el puesto de trabajo o no. Es decir, existen determinados trabajadores que tienen preferencia a la hora de no ser despedidos en caso de despido objetivo, como por ejemplo los representantes legales de los trabajadores o los delegados de prevención de riesgos. ¿Qué vamos a reclamar en el procedimiento judicial? En una impugnación del despido, lo que se reclama siempre es el despido improcedente. No obstante, a esta petición también podremos solicitar la nulidad del despido. Si el despido realizado no está justificado, es decir, no ha seguido el procedimiento establecido para ello o no existe una causa justificada, el despido será declarado improcedente. Por lo tanto, salvo excepciones, la empresa tendrá que decidir por una de las tres siguientes opciones en el plazo de 5 días desde la fecha de la sentencia: readmitir al trabajador abonando los salarios de tramitación, abonar la indemnización correspondiente al despido improcedente o solicitar el despido nulo. ¿Pero queréis saber cuál es la mejor estrategia? Si existe alguna mínima razón por la cual el despido puede ser declarado nulo, es mejor solicitarlo, porque esto puede forzar a la empresa a ofrecer un acuerdo más ventajoso para el trabajador. De hecho, en aquellos despidos que está claro la nulidad y la empresa no quiere readmitir al trabajador, se puede llegar a pactar una indemnización superior a la del despido improcedente. Os recuerdo que podéis mandar un email al correo que aparece en pantalla, para que podamos abordar las consultas legales que más os preocupan. Eso sí, siempre las resolveremos de forma genérica, es decir, en cada programa selecciono un tema sobre el que me habéis preguntado e intento daros las claves más importantes y que os puedan servir de cara a resolverlo. Las consultas más personales no puedo resolverlas aquí, por eso siempre os animo a que me escribáis temas sobre los que queráis profundizar al correo de abrelosos@eltorotv.com. Os espero la semana que viene con más temas por resolver, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta la próxima.